llegado después o a quienes no vayan a poder estar pues por cuestiones laborales. Ok, entonces recuerden, will es más para predictions, o sea, predicciones. Mientras que el be going to lo utilizamos para planes previos. Prior plans. Planes previos, ¿como cuáles? Como por ejemplo que yo voy a viajar a Cartagena dentro de 2 meses. Entonces yo digo, I am going to, entonces miren que ahí, I am going to, y el verbo viajar, travel. I'm going to travel to Cartagena. In 2 months. 2 months. Sí, miren, yo ahí ya tengo ese plan previo, ¿cierto? Yo para viajar a Cartagena tengo que reservar hotel, tengo que comprar tiquetes, tengo que tener las vacaciones del trabajo. Entonces miren que no es algo que se hace de la noche a la mañana. O sea, usted hoy no me dice a mí, hey, me voy a ir para Cartagena dentro de 2 meses. No, porque usted no sabe si va a encontrar hotel, si le van a dar las vacaciones, ¿sí? En ese caso entonces utilizamos be going to. Y simplemente donde va el be, mire, donde está el be, es que va la forma del to be. Entonces, ¿cuál es la forma de to be? Am, are, is. Y luego going to. Donde va ese be, según el pronombre o sujeto, usted va a poner am, are o is. Entonces digamos que es Milena, ¿cierto? El sujeto de la oración es Milena. Entonces Milena is, porque Milena es tercera persona, singular. So Milena is going to work until 7. ¿Sí? Eso es un plan que ya tiene, ¿cierto? Milena is going to work until 7. Ahora, también podríamos decir, Milena will work until 7. ¿Por qué? Porque en algunos casos el will y el be going to me expresan lo mismo, me expresan la misma idea. Es decir, yo puedo decir, Milena va a trabajar hasta las 7 o Milena trabajará hasta las 7. Sí, miren, ahí cualquiera de los dos puede servir. Pero ya si es un plan previo, como irse a un viaje o tener planeado pintar la casa, que fue un ejemplo que yo les puse, en ese caso sí. ¿Sí? Entonces, de pronto el examen tiene una cascarita y son las contracciones de cuando yo hago esto, I'll. I'll es simplemente I will, pero tengo el apóstrofo y la doble L para hacer la contracción. Recuerden que esas contracciones se ven mucho en el inglés hablado, ¿sí? Más que en el inglés escrito, en el inglés hablado. Israel and Catherine, welcome to the class. Entonces, les contaba, el will y el be going to, para quienes hayan llegado después de que empezamos, todo esto está siendo grabado, recuerden. Y estamos haciendo un recorderis de ese tema, de will y be going to, ¿sí? Ya que la vez pasada, la semana pasada, tuvimos un problema con el internet y no pudimos hacer la clase como era, ¿sí? Entonces, les informo también, hay una oportunidad adicional para hacerle el examen de la tercera semana y van a tener hasta el viernes. Entonces, aprovechenla, por favor. Aprovechenla. Muchachos, pregúntenme. Ustedes me pueden preguntar a mí. En cualquier momento me escriben a WhatsApp, yo les contesto. No hay problema. Listo. Ustedes me escriben, con mucho gusto les contesto. Si en ese momento estoy en clase o estoy muy ocupado, yo igual les contesto luego. Les digo, te contesto en 20 minutos o algo así, pero les contesto. Entonces, esas contracciones, tenemos I will, entonces será I'll. You will, será you'll. He will, será he'll. She will, será she'll. It will, será it'll. We will, será will. Y they will,
será Dale. Esas contracciones son simplemente eso. En vez de decir I will, you will, hacemos la contracción. Entonces, si yo le digo a Milena, por ejemplo, I'm going to move to a new house next Saturday. Por decir algo, yo le digo a Milena esto, le cuento. I am going to move to a new house next Saturday. Me voy a mudar a una casa nueva el próximo sábado. En ese momento yo a ella le cuento esa idea, le cuento ese plan con el be going to. I am going to move to a new house. Porque es un plan previo que yo tengo. Y Milena, como es muy amable, me va a ayudar y se va a ofrecer a ayudarme. Entonces ahí es donde ella hace esto. I'll help you. I'll help you. Es decir, yo te ayudaré. ¿Sí? Yo te ayudaré. Y se ofrece de esa manera, con la contracción. I'll help you. Es decir, ella tomó la decisión de ayudarme en ese momento. Ella previamente no tenía la intención de ayudarme porque ella ni siquiera sabía que yo me iba a mudar de casa. En ese momento que hablamos, ella toma la decisión de ayudarme. Entonces me dice, I'll help you. ¿Sí? Ahora, ella ya tiene la decisión de que me va a ayudar. En sus planes ya está que me va a ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar más tarde cuando ella llegue a la casa y le cuente a la familia que me va a ayudar a mudar? ¿Cómo les va a contar? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién me quiere contar? ¿Cómo le va a contar ella a su familia que me va a ayudar a mudar? Porque ya dentro de sus planes está eso. Entonces, ¿cómo vamos a contarlo? Ok, Mauricio, hay que corregir algunas cositas ahí de orden y de spelling, cómo se escriben las palabras, pero falta algo muy importante. Y es que después del pronombre de sujeto, ¿qué falta? ¿Qué sigue después del pronombre de sujeto? Who wants to help Mauricio? ¿Quién quiere ayudar a Mauricio? Milton, good, very good. Entonces Mauricio, Milton te ayudó ahí a corregir algo y es I am going, ¿cierto? Y después del going, ¿qué va? Acuérdense que es be going to. Entonces, I'm going to. Y luego va el ¿qué? El verbo. ¿Ella me va a mudar o me va a ayudar a mudarme? Me va a ayudar, ¿cierto? Entonces, help. I am going to help. ¿Quién? ¿A quién va a ayudar? A mí, ¿cierto? I am going to help Juan. Ahora sí, move to a new house. Entonces así quedaría ya la oración.
Ya Milena en sus planes tiene ayudarme. Entonces ya va a decir con be going to. Eso es lo que ocurre. Entonces de pronto en el examen está esa cascarita con esa contracción. Para que le presten bastante atención. Ahí esa parte. Listo. Recuerden, siempre que sea futuro van a tener will o van a tener be going to. Es decir, I'm going to, is going to, are going to. Y el verbo en la forma simple. Siempre, muy importante, muchachos. El verbo debe ir en la forma simple. ¿Sí? Yo luego les digo, Milena is going to help me. Entonces digo, Milena is going to help me. Y miren que el verbo help está en su forma simple. No tengo que ponerle S, nada. Simple, su forma simple. Listo. Entonces, en cuanto al futuro, eso es más o menos lo que deben tener muy claro. Cuando yo estoy haciendo una predicción, ¿sí?, acerca del futuro, y cuando yo estoy haciendo un plan, cuando tengo un plan previo, y es ahí donde utilizo el be going to. Yes? Okay, do you have questions? ¿Tienen preguntas? Ok. Bueno, muchachos, entonces, si les surgen preguntas, vuelvo y les digo, vuelvan y revisen el tema antes de presentar el examen. Vuelvan y miren los videos, vuelvan y revisen el tema de futuro. Y si aún así tienen preguntas, me escriben antes de que resuelvan el examen. ¿Sí? Aprovechen esa última oportunidad de presentarlo. Ok. Entonces ya está habilitado de nuevo el examen hasta el próximo viernes. Déjenme, yo miro si hay otro grupo, porque los de logística estaban en 2 grupos, entonces tengo que mirar. Denme un momento, por favor. Ok. Ya vamos a comenzar, muchachos. Bueno, muchachos, entonces les voy a escribir, les voy a compartir, perdón, mi pantalla para que empecemos a mirar entonces el contenido de la clase de hoy. Ok. Entonces, muchachos, vamos a mirar qué tenemos para la tercera semana, para la cuarta semana, perdón. Y vamos a empezar con este, numbers. Numbers. Y entonces quiero que vean estos 2 videos, tomen notas, ¿sí? Son 2 videos, van a tomar notas. Y después de que veamos los videos, yo les voy entonces a explicar ya más a fondo lo que tiene que ver con los números.
¿sí? ¿Qué son números cardinales, números ordinales, cómo se usan, para qué se usan, qué reglas tenemos que conocer para escribir los números? Ok, entonces presten mucha atención, por favor, y tomen notas de lo que les parezca más interesante. Hello everyone, my name is Robin and welcome to the first video in the numbers series. All right, now we're going to talk about English numbers today, and if you already know about English numbers, that's okay, because this video is an excellent review. If you don't know about English numbers, it's time to learn. All right, so let's take a look. The first one here, 0. And if you notice next to 0, it has another name, O. Now, a lot of native speakers say 0, but more native speakers will just say O, okay? So this is very confusing to Korean students, because when I say 0, when I say it as O, many of my students hear O, and they don't think of this number, they think of this number, 5, because in Korean, O means 5, okay? So you got to be very careful. In English, O means 0, okay? Let's move on to the next numbers. They're a little bit easier. Listen to my pronunciation of each number. Okay, so the first one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and don't forget 0 and O. Okay, let's move on to the next set of numbers. Okay, let's continue on with our numbers. I have the next set here, 11 until 20. All right, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Now, as you can see, I put the red line here on these ones because these are the teens, okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. All right? So you got to be very careful with the teens because look at this, 20. Teen and T sound very similar, so it can be confusing. So this has to be teen and T. So 19 and 20. Okay, there's one more problem I want to talk about. That is 12 and 20. A lot of my students confuse the numbers 12 and 20. Be very careful. This is 12, 12, and this is 20. Don't confuse those numbers, please. All right, let's go through the pronunciation one more time. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, let's move on to some bigger numbers. Okay, so let's continue with the numbers from 20 to 100. We've already studied 20. Well, what comes after 20? 21. And we can see how I spell it. 20. And we have to put this. This is a hyphen. 1. 21. And after 21, 22. Again with the hyphen. And after 22, 23. 24. 25. 26. 27, 28, 29, 30.
And then it continues again, 31, 32, 33, all the way to 40. Then 41, 42. It continues this until 100. Okay? So let's just focus on the tens right now. Now the first two, we already know. We know 10 and 20. Now let's take a look at these. So of course, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, this is 100, but it can also be pronounced 100. Okay, both are okay. I want to talk about 40 again. Now, the spelling of 40, a lot of my students see the 4. So when they spell 40, they spell it F-O-U-R-T-Y. This is wrong, okay? You have to spell it F-O-R-T-Y. That's 40, all right? So that's the numbers from 20 to 100. Let's do some extra pronunciation practice right now. All right, I know you need extra practice with these numbers, okay? These numbers are difficult and confusing because they sound very similar. And a lot of my students have problems pronouncing these numbers correctly, and it makes me confused sometimes. All right, and I have one story. A few years ago, I made an appointment, or actually a date, with a girl. And we were supposed to meet at 5:50. That's what she told me. Let's meet at 5:50. So I went to the meeting place at 5:50, but she wasn't there. Okay, so I waited and waited. She never came. And then the next time I saw her, I said to her, you know, why didn't you show up? I was waiting at 5:50. And she said, yeah, I was waiting there too, but you never came. And I was very confused. Well, it turns out that she said 5:15, but it sounded to me like 5:50, okay? So we were both confused of the time. Well, she was there at 5:15, I was there at 5:50, and we never met, okay? So it's very important to get the numbers right and don't confuse them. So let's review. Of course, these are the teens. So this is 13, and this is 30. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Okay? Make sure you get those right and pronounce them correctly so you don't have confusion like me. All right. Before we go, we're going to do a listening test with numbers. So you should get a pen and some paper and listen carefully. I'm going to say the number. You should write down the number. Good luck. Ok, muchachos, una pausa. Lo que él va a hacer es decir el número y ustedes van a escribirlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una autoevaluación. Ustedes se van a dar cuenta qué número realmente fue el que él dijo. Ustedes lo van a anotar y luego él mismo va a chequear qué número fue el que dijo. Listo, presten mucha atención. Pay attention, please. All right, so for this test, you should have some paper or something just to write down what you hear. So I'm going to say a number, and you should think of that number or write that number down. All right, let's start. Number 1, the first number is 7. 7. Okay, that's easy. You should have this. Number 2, 13. 13. Okay, so it's 13. Number 3, 75. 75. Okay, so that's a big number, 75. Number 4,
20. 20. Okay, you should write this 20. And number 5, 19. 19. Okay, looks like this. And number 6, 66. 66. Okay, so this is 66. Number 7, 33. 33. Okay, you should write 33. Number 8, 90. 90. Okay, so this is 90. Number 9, 12. 12. Okay, so you should write 12. And the last one, listen carefully, 21. 21. All right, so you should write 21. I hope you did well on the listening test, okay? So these are the basic numbers from 1 to 100. You have to know how to say these numbers. You should know how to write these numbers. And I hope this video helps you, but of course this video is not enough. You have to do self-study and practice these numbers a lot to make sure you know them well. Anyway, see you next time. Ok, muchachos. Entonces, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca del video? Profe, yo tenía, buenas noches, profe, yo tenía problemas Hello, con... Jorge. Hello, teacher. Hello. Teacher, Okay. I have trouble con connection, with connection. With your connection. Okay, no problem. No hay problema. I understand that. Bueno, para quienes llegaron después de que habíamos iniciado, les cuento. Hicimos un pequeño repaso de lo que es el futuro con will y con be going to. ¿Sí? Y les amplié el número de oportunidades y la fecha para hacer el examen de la tercera semana. ¿Sí? Es decir, van a tener una oportunidad adicional y van a tener hasta el viernes para hacerlo. Entonces, repasen todos los temas de la tercera semana. Si tienen alguna pregunta, me escriben al WhatsApp. Listo, no hay problema, me escriben. Para que les vaya mejor a quienes de pronto no les fue muy bien y a quienes no lo han presentado, pues igual van a tener otra opción. Entonces, al comienzo de esta clase, que la estamos grabando como siempre, está una explicación de nuevo de be going to y will, de cuando usamos will, cuando usamos be going to. Hicimos unos ejemplos muy prácticos. Entonces, para que este video que queda en la semana 4, este va para la semana 4, también lo pueden ver y les va a ayudar para la semana 3. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era lo que les tenía que contar. Y empezamos a mirar los números, ¿sí? Entonces, en inglés, acabamos de ver un video, que ese video también está en semana 4, ¿sí? Es un video que pueden tener acceso en cualquier momento. Como se pudieron dar cuenta, está todo en inglés, ¿sí? No hay nada en español. Y esa es la idea, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que tengan mucho contacto con el inglés. ¿Sí? Que no esperen o no estén buscando una traducción al español, sino que estén buscando entender el idioma, el inglés. Entonces, tenemos the numbers, los números, y lo que teníamos ahí era cardinal numbers. Esos números que nos está mostrando ese profesor en ese video, me gusta ponerles material de otros profesores para que miren cómo lo pronuncian, por ejemplo, ellos. ¿Sí? Es una muy buena forma
también funcionan los números. Cero, inclusive. Los números cardinales a mí, ¿para qué me sirven? Me sirven para contar, para enumerar, simplemente. Para decir 1, 2, 3. Por ejemplo, I have 3 brothers. Tengo 3 hermanos. Yes? I have 1 million pesos. Tengo 1 millón de pesos. Sí, miren, son cifras o son números en general. Y entonces empezaban con el número 0. ¿Sí? También puede ser O. O es una forma de decir 0. ¿Sí? O. Pero es muy usado, por ejemplo, para decir números telefónicos o números de apartamentos. Por ejemplo, yo digo, I live in flat 408. O sea, yo vivo en el apartamento 408. ¿Sí? De esa manera puedo decir ese número O. O 0 es la forma de decir 0. ¿Sí? Y luego empezamos a mirar que él empieza a contar hasta el número 100. Entonces, ¿qué pasa con los números en inglés? ¿No? Los números en inglés tienen unas reglas para escribirlos. ¿Sí? Hay unas reglas. Y también para decirlo, lógicamente. Ya vamos a mirar. ¿Qué pasa después del 21? ¿Qué pasó después del número 21? ¿Quién se dio cuenta qué pasó? ¿Cómo escribió él después del número 21? ¿Cómo escribió él el número? Sí, miren que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí van hasta el 10, ¿cierto? Y luego es 9, qué pena, lo escribí mal ahí, 9. Luego tenemos 11, 12, 11, 12. Y ya a partir de acá empiezan estos. 13, 14, 15, 21. Ok, Milton, 21. Hay algo que falta. ¿Qué será lo que falta? ¿Qué le faltará a Milton ahí con ese número 21? Con 21. 15, 16, 17, 18, 19, or 20. Israel, very good. Israel and Caterine, very good. The hyphen, se llama hyphen. ¿Sí? Entonces, esa es la primera regla que tenemos para escribir los números. Cuando tenemos números de 2 cifras, entre el 21 y el 99, entonces, two figure numbers between 21 and 99, take a hyphen in the middle. Yes? Very good, okay, very good. Thank you, thanks to you. Entonces, miren, los números de 2 cifras, entre el 21 y el 99, van a llevar ese hyphen, se llama hyphen. Miren que la pronunciación de esta P y esta H es como si fuera una F. Hyphen. Y ese hyphen es simplemente un guión. Entonces, cuando yo escribo esos números de 2 cifras, entre el 21 y el 99, siempre llevarán
ese hyphen. Ahora, números compuestos, ¿cierto? Entonces, no, el 20, el 30, el 40, no. Números compuestos. Sorry, someone is using a hammer. One of my neighbors is using a hammer. Qué pena, uno de mis vecinos está usando un martillo. Esperemos que pare. Ok, esperemos que no siga. Y si no, me tocará irme para otra parte. Bueno, entonces, muchachos, miren, esos números entre el 21 y el 99 llevan ese guión. Entonces, el 20, que es 20, yo lo puedo pronunciar como 20 o como 20. ¿Sí? Eso depende mucho del acento, si la pronunciación es británica o es americana. Sonará 20 o 20. Entonces, de ahí en adelante, entonces serán 21, 22, 23, and so on. Hasta llegar al 29. 29. Ahí está. Eso es lo que ocurre. Esa es la primera regla. Antes de eso, vamos a devolvernos aquí un poquito. Permítanme, yo miro aquí. Bueno, no tanto. Bueno, aquí. Bueno, yo les quería mostrar, entre el 11 y el 20, hay unos números que tienen una terminación especial, ¿sí? Que son del 13 al 19. Sí, se van a dar cuenta que todos terminan en la palabra teen. Teen, es decir, que las personas que estén entre los 13 y los 19 años están en una edad que se llama la adolescencia. Es decir, son teenagers. Entonces, a teenager es un adolescente. Teenager, es decir, está en la edad de 13 a 19 años. Y todos esos números, como pudieron ver, terminan en teen. Entonces tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces la terminación es teen. Mientras que la de estos otros entonces será 20, luego tenemos ¿cuál? 30 o 30, ¿sí? Otra forma de pronunciarla, 40 o 40, 50, ese sí se dice 50, 60, 70 o 70, 80 o 80, 90 o 90, 90, ¿sí? Normalmente. Pueden escucharlo como 90. Si yo combino estos números ya, miren que son ya las decenas, es decir, yo tengo 30, 40, 50. Hago lo mismo con el 20, 21, 20, 22, 23 o 25, 26. Por ejemplo, 66. Entonces, 66. Y sigo la regla del hyphen. 66. ¿Sí? Es decir, 66. 99, por ejemplo. ¿Cómo será 99? 99. Ahí está, 99. O 99. ¿Sí? 99, 99. Y luego sigue este número,
que es hasta donde va el primer video que dice 100 o 100. Entonces nosotros tenemos la opción de decir 100 con el artículo a o 800 o decir 100. Recuerden que a o o an como artículos significa uno. ¿Sí? Acuérdense que ese es un artículo indefinido, singular, es decir, significa uno solo. ¿Sí? Por eso yo digo, por ejemplo, Colombia, ¿se acuerdan cuando veíamos esto? Colombia is a country. Y que si fuera con la palabra que sigue empieza con vocal, an insect. An insect is an animal. Eso está por ahí en una de las presentaciones. An insect is an animal. ¿Sí? Entonces, miren, esos son artículos. Entonces, yo por eso puedo decir 100 o decir 100. Puedo decirlos de las dos formas. Es decir, 100. Es decir 100, decir la palabra 100 equivale a 2 ceros. Equivale a las centenas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el segundo video. Y vamos a mirar entonces números mayores a 100. ¿Qué pasa con los números mayores a 100? ¿Sí? Hasta ahora tienen alguna pregunta. Do you have any questions about the numbers? Is your Okay, no questions. Okay, let's continue. Entonces vamos a mirar el segundo video. Presten atención entonces al segundo video. Y en este segundo video entonces, numbers above 100, ¿cierto? Números mayores de 100. Okay, hello everyone. We already practiced the numbers 1 to 100. All right, those are the basic numbers. We're getting into some more difficult numbers, bigger numbers. Don't be scared. I will try to explain it as simple as possible. Please listen carefully. Here we go. So I wrote the numbers here, and let's start with the first three. We already know the first three, 1, 10, 100, okay? So that's the easy part. Now it's going to get a little more confusing. So I will try to make it simple. Let's look at the next number here. This is 1,000. Okay, so we have three zeros. That is 1,000. And every 3 zeros, we usually use a comma. So 1 comma, 3 numbers, 3 zeros, 1,000. So 3 zeros is 1,000. Let's move on to the next number. We have the 3 zeros again, 1,000. We know that's 1,000. What's this number? 10. 10,000. 1,000, 10,000. Let's move to the next. Okay, we know this is 1,000. 100,000. Okay, so 1,000, 10,000, 100,000. Let's move on to a really big number. Now the 3 zeros here I underlined with blue because that's 1,000. But if you look here, these are red because they're not 1,000 anymore. We have 3 zeros and 3 zeros. This is now a million. So if you see 6 zeros, that's a million. So we have 1 million. Okay, let's move down. 10 million. All right. So don't be confused. Let's go through this again. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000,
1 million and 10 million. Okay, I know it's difficult. It takes a lot of practice. So let's go do some practice right now. Okay, so I have 7 numbers here for us to practice how to say them. So let's take a look. The first one, very easy. We have the 2 zeros here. This is simply 500. Okay, let's move to number 2. Now number 2, we can see we have the 3 zeros here. And I told you that means 1,000. So this is 7,000. Okay. Number 3. Again, we have 3 zeros here. 15,000. 7,000, 15,000. Let's look at the next one. 3 zeros. We know this is 1,000. This is 25,000. All right. Let's go to a bigger number. Lots of zeros here. Okay, so we know this is 1,000. And we have more zeros here, but it's not 3 zeros. So this is just 1,000, and this is 200. Okay, 200,000. Let's go to a bigger number. Now we have 3 zeros, 3 zeros. So this is no longer 1,000. This is now million. 7 million. Okay, let's go to a bigger number. 3 zeros, 3 zeros, 18 million. Okay, so one more time. 500, 7,000, 15,000, 25,000, 200,000, 7 million, 18 million. You understand? I hope so. Let's try a test right now. All right, so for the test, you should have maybe a pen and a paper. Ok, una pausa. Entonces, this is the test. ¿Sí? Como en el video anterior. Él va a decir el número. Traten de anotarlo. Igual ahorita vamos a hacer varios. Igual ahorita vamos a hacer varios. ¿Sí? Sobre todo porque para la técnica de ustedes, bueno, y en general para todas las áreas, los números son muy, muy importantes. ¿Sí? Entonces, si ustedes siguen estas reglas y los estudian y practican bien, van a ver que los números en inglés son muy fáciles. Van a aprender, van a ver que son muy, muy fáciles. Solo es seguir las reglas y es casi igual que en español. Ok, escuchen entonces. Listen to the teacher saying the numbers and write it down. Paper that will help you. There's 10 questions. Okay, so I'm going to say a number. You have to think of that number and write down that number. So number 1, 15,000. 15,000. Okay, so you should have written 15,000. All right, number 2, 800. 800. Okay, so you should write 800. Number 3, 75,000. 75,000. Okay, so it looks like this, 75,000. Number 4, 6 million. 6 million. Okay, so you should write it like this with 6 zeros. And number 5, 600,000. 600,000. Okay, so 600,000 looks like this. Number 6, 3,000. 3,000. Okay, so this is 3,000. Number 7, 19,000. 19,000. Okay, so this is 19,000. Number 8, 66,000. 66,000.
Okay, it looks like this. Number 9. 500,000. 500,000. Okay, it looks like this. And the last one, number 10, 25 million. 25 million. All right, that's a big number. It looks like this. Whew, I know that was a difficult test. I hope you did well. I know big words are very difficult to say and understand. It takes a lot of practice. Now, I hope this video helps you, but again, you need a lot of self-study to truly master these numbers. All right, see you next video. Okay, guys, do you have any questions about the numbers? About the video. Entonces, ¿qué es bueno de este video? Que ustedes ahí pueden practicar la pronunciación, ¿sí? Sobre todo, mirar cómo pronuncia, por ejemplo, thousand, ¿sí? Miren la posición de la lengua, cómo está pegada en la base del paladar, ¿sí? Donde comienzan los dientes. Y él deja pasar aire suavemente diciendo thousand, thousand, ¿sí? Entonces, íbamos en 100, ¿cierto? Hay algo que yo quiero agregar del video antes de llegar a 1000, antes de llegar al 1000. Y es que como entonces tenemos otra regla para escribir los números, que no las menciona él ahí, y es que después de 100 siempre vamos a escribir esta palabra, and. ¿Qué significa and? And es una conjunción, es a conjunction en English. Significa y, básicamente, y. Entonces, ¿cómo digo yo 101? Según lo que hemos visto y sabiendo que después de la palabra 100 yo voy a poner and, ¿cómo se dirá? Entonces 101. Acuérdense, 100 o 100, 100 o 100. Entonces, ¿cómo diremos 101? Entonces, segunda regla. After 100, we write and. ¿Sí? Después de 100 vamos a escribir la palabra and. ¿Quién entonces se atreve a hacer el 101? ¿Cómo sería el 101? Israel and Catherine are writing 101. Ok. Una cosa. 800. 101. All 101. 101. ¿Cierto? Entonces, ahí ya tenemos nuestra segunda regla. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no combinamos las dos reglas que ya tenemos? Tenemos la del hyphen y tenemos la del and después de 100. Entonces, vamos a escribir este número. ¿Qué tal este número? Who wants to do it? Who wants to write it down? ¿Quién quiere escribir este?
Ok, Mauricio, what is missing? ¿Qué le faltó a Mauricio? Ah, ok, very good. Ok, 4. Ok, ahí falta corregir también ese 4. Seven, 47. Okay, good. $147. Yeah, remember that after 100 we write and. So 147. 147. Very good. Very good, Mauricio. Thank you very much. Entonces, miren, ahí ya combinamos dos de las reglas. ¿Sí? 147. Así de sencillo. Luego, ¿qué pasa? Ya si quiero 200. Entonces, muy sencillo. Tengo 200. 200. 300. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1,000. Entonces, aquí ya llegué a 1000, ¿cierto? Ahí está, miren. Lo mismo, 1,000 o 1,000. 1,000. Es decir, 1000. Listo. Después de 1000 hay otra regla. Y es que vamos a escribir una coma. Entonces, after 1,000, we write a comma. Escribir una coma. ¿Cómo así? Vamos a escribir un número. Vamos a escribir este número, por ejemplo. ¿Qué tal 1001? ¿Cómo sería el 1001? Uno sencillo. $1,001. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta según lo que acabamos de escribir de 1,000? Okay, who is going to give us the answer? 1,001. No, first no. First todavía no. Porque first hace parte de los números ordinales, que los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, 1,001. Pero entonces nos faltaba la coma después de 1,000, acuérdense. Entonces vamos a mezclar las dos reglas. Las tres reglas, perdón, que llevamos hasta ahora.
Y vamos a escribir, por ejemplo, este. ¿Qué tal este número? Este está un poquito más. Cuando nosotros leemos estos números en español, los leemos diciendo, este número, por ejemplo, lo leemos diciendo 1000. Entonces miren que ahí ya dije la palabra 1000, o sea que ya está incluida la palabra thousand, ¿cierto? Entonces, 1000. Entonces, 1000. 1000. Entonces en inglés, yo en español digo, perdón, 1200. Entonces decir la palabra 200, ¿qué implica? 200. ¿Cierto? Entonces ahí tengo 1234. Entonces como hay que decir and después de 100, 1200 and 30 o 34. Yes? 1234. Y miren, ahí ya tengo ese número. Es decir, 1234. Miren que es lo mismo que leerlo en español, solo que hay que aplicar las reglas que ya estamos viendo. ¿Cierto? Es decir, siempre que yo tenga 3 ceros o 3 lugares después de la coma, será 1000, será 1000. Si tengo 2 después de del primer dígito, entonces será 100, es decir, centenas. Y si tengo 3, entonces será 1000. Y si tengo 6, entonces ya será ¿qué? A million o 1 million. ¿Sí? Entonces aquí es donde ya tengo 6 ceros. 1 million o a million o 1 million. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal ya escribir un número más grande? Así como los que puso de ejemplo el profesor en el video. ¿Sí? Empezar a combinar números. Por ejemplo, 100,000. Entonces ya yo creo que él ahí puso 100,000. Entonces es muy sencillo. Tenemos que decir 100. Miren que en inglés igual que en español decimos 100,000. Entonces en inglés, ¿cómo será? 100,000. Ya ahí está el 1000, el 100,000, perdón. 100,000. 100,000. ¿Sí? 200,000. 200,000. 300,000. 400,000. 500,000. 900,000. ¿Sí? 900,000. Y ahí entonces, ¿qué seguirá? 1 million. ¿Sí? Que es en el que estamos. 1 million. Entonces, ¿qué tal un número como este? Por ejemplo, por decir algo. Este. Vamos a inventar un número. ¿Cómo lo leemos en español? En español lo decimos 1,289,761. Vamos a leerlo igual en inglés. Entonces vamos a empezar. 1 million, decimos primero, ¿cierto? 1 million, 1,000,000. 200, 1,200,000. Pero es 200K. And 89,000. ¿Cierto? 1,200,000. Okay, Israel, after 100 and after 1,000, comma. Yes, 1,700 and
61. Entonces, Israel and Catherine. Sí, pero les faltaban dos reglas. Les faltó and después de 100. Y les faltó, ¿qué más? La coma después de 1000. ¿Sí? Entonces miren que el número yo lo leo. 1,289,761. 1,289,000. Ahí es donde entra el 1000. 761. Yes. Ok, entonces muchachos, vamos a dejar ahí por hoy. Quiero que vean de nuevo los videos. Les digo de nuevo, vean de nuevo los videos. Recuerden de hacer el examen de la semana 3. Alguien me preguntó al empezar la clase qué esa actividad vamos a hacer para el último de evaluación final. Es un repaso de todo. O sea, vamos a hacer una prueba con todo lo que hemos visto. Ese va a ser el examen final. Igual un examen que vamos a montar al Q10 y abarca todo lo que hemos visto en el curso. Listo. Entonces, vuelvo y les cuento, miren los videos otra vez, hagan el examen de la semana 3, que está habilitado hasta el viernes, y nos vemos el viernes. ¿Sí? El viernes entonces hacemos la actividad. Les pongo la actividad, ya no va a tener tantos días porque igual tengo que entregar notas, pero por hasta el lunes o martes les dejaría el examen, listo, para que lo puedan trabajar.